Buenos días, el día de hoy les voy a hablar acerca de lipopéptidos. Dentro de las generalidades, bueno, es un nuevo antibiótico que ha surgido más o menos desde los años 70, pero como tal la primera molécula fue lanzada en 1997 y aprobada como tal para uso en humanos hasta el 2003, o sea, estamos hablando de hace aproximadamente apenas 10-11 años. ¿Por qué no se había propagado antes? Porque los estudios en humanos pues eran bastante insuficientes y generalmente pues anteriormente los medicamentos más utilizados o el boom de los medicamentos eran los glicopéptidos, entonces pues los lipopéptidos no tenían tanto auge en ese momento. Pues realmente encontré solamente 3 tipos de lipopéptidos, entre ellos está pues el sulfaxitin y unas equinocandinas, como entre esas la caspofungina, pero la más importante es la daptomicina, que es la que les voy a hablar el día de hoy. De la daptomicina, bueno, tener en cuenta que es rápidamente bactericida, tiene un potente efecto contra una amplia variedad de gram positivos. Están incluidos en estos gram positivos los resistentes a betalactámicos e incluso ya vamos a ver que los resistentes a glicopéptidos también. La actividad clínica y el perfil de seguridad es muy bueno, por lo cual pues tiene una buena terapéutica y es uno de los antibióticos pues digamos mejor, de mejor planteamiento para una infección resistente, y su componente viene naturalmente del Streptomyces rhosiosporus. Entonces aquí observamos la molécula en donde vamos a encontrar el lipopéptido, se llama pues lipopéptido porque tiene una parte lipídica y una parte lipofílica. Está constituido por un anillo o un ciclo, ellos lo llaman un anillo cíclico de puros aminoácidos, como lo podemos observar, aproximadamente tiene 13 aminoácidos en su anillo cíclico, y la parte lipofílica, que es esta cadena que vemos acá, que es lo que le va a dar o le va a corresponder algunas propiedades como tal de su farmacocinética. Adicionalmente pues es una molécula de gran tamaño, como lo podemos ver, muy similar al glicopéptido, pero pues va a tener otras características diferentes que ya más adelante se las voy a mostrar. Estas son unas configuraciones adicionales que encontré, son configuraciones pues ya más in vitro que se han hecho, o digamos ya tratando de acoplar la molécula hacia una mejoría, de pronto a tener un menor tamaño, pero tener asimismo las mismas características para mejorar su farmacocinética. Entonces es como la evolución que se ha tenido durante el tiempo de la molécula. Y estos son, digamos, se los traemos enfocados porque son los radicales que van a tener bastante importancia dentro de la molécula. Entonces, un radical acá en este lado que vamos a observar que es una de las características junto con este, que adicionalmente de ser un lipopéptido también le va a dar características hidrofílicas. Entonces, pues por eso también puede comportarse como un buen transportador dentro de la membrana. Y esta que es la parte pues, lipofílica, que le va a dar una característica muy importante al momento de unirse a la membrana de la bacteria. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción es que llega la molécula de daptomicina y es supremamente importante, como ya les voy a nombrar, que dentro del ámbito en donde se esté desarrollando la daptomicina haya al menos 50 microgramos de calcio en el momento del mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque esta daptomicina llega a la membrana, se junta y su ente de acción va a ser las bombas de calcio. Entonces va a adicionarse a las bombas de calcio. Por las características que ya les dije, tanto lipofílicas como hidrofílicas, va a tener un adecuado paso de la membrana plasmática a través de la membrana, y va a generar como tal unos acúmulos de la daptomicina dentro de la membrana. Esos acúmulos de daptomicina dentro de la membrana lo que van a permitir es que se formen poros entre la membrana plasmática, y asimismo esa formación de poros va a permitirme la salida abundante de potasio, incluso también de cloro. En algunas lecturas hablan sobre la salida de cloro, pero más importante la salida de potasio, lo cual me va a generar una despolarización completa de la membrana, y en ese momento que me genera una despolarización de la membrana, la bacteria no va a tener como tal capacidad, porque pues pierde su aspecto hidroelectrolítico,
pierde su aspecto hidroelectrolítico, y en el momento que pierde el aspecto hidroelectrolítico, pues todas las funciones como tal celulares se van a terminar. Entonces acá, por ejemplo, si tenemos la acción del calcio, en donde el calcio y el potasio son, digamos, uno de los electrolitos más importantes intracelulares, y va a tener un aumento de la salida, pues esos electrolitos no me van a permitir realizar la síntesis de proteínas tanto en el retículo endoplasmático, ni tampoco la generación de ATP dentro de la célula. ¿Se despolariza o se hiperpolariza? Se despolariza. Ajá. Se despolariza. La célula, el principal mecanismo de acción de la daptomicina es la despolarización de la célula. Entonces aquí, como para mostrar, bueno, entonces esa despolarización lo que me va a generar es, digamos, un potencial de acción pues disminuido, y lo que me va a hacer es que se va a inhibir la síntesis de ARN, síntesis de ADN y asimismo la síntesis de proteína de la bacteria. ¿Los electrolitos salen o entran? No, él actúa sobre la de potasio, sobre la bomba de calcio, y los electrolitos salen. El potasio tiene salida de potasio abundante. Por eso, si sale el potasio, ¿se despolariza o se hiperpolariza? No, la célula se despolariza. Se vuelve más negativa. Se vuelve más negativa. Por eso, entonces. Se hiperpolariza. Se hiperpolariza, no hay. Tú lo estás diciendo bien. No hay electrolitos, ¿cierto? Sí. Y al no haber electrolitos no produce las digamos, proteínas necesarias, ni las rutas metabólicas importantes para la bacteria. Sí. Pero en general hay un proceso de salida de electrolitos, Sí. y esa salida de electrolitos, sobre todo de potasio, hiperpolariza. Lo que pasa es que puede suceder también la entrada de calcio. Sí, ¿Sí? también lo nombraron, pero dice Y que la eso entrada de calcio es muy mínima, muy pequeña. respecto a la salida del potasio. Ajá. Pero lo principal es que hay un proceso de, digamos, salida de electrolitos y pérdida de todas las funciones celulares. celulares. Bueno, entonces, como les comentaba, bueno, la detección de su actividad in vitro requiere de concentraciones mínimas de calcio de 50 nanogramos por mililitro. El mecanismo de acción, pues diferente a todos los mecanismos de acción de los medicamentos que hemos venido viendo, pues hace que su mecanismo de acción sea uno muy importante y diferente, o sea, contiene una variedad respecto a los otros antibióticos, y pues asimismo, por lo mismo, la resistencia que se ha generado frente a este medicamento pues es muy baja. O sea, actúa sobre la membrana. Actúa sobre la membrana, pero de una forma distinta, digamos, a los otros, que es por la unión de los PBPs y esas cosas, sino que esto es, digamos, como una... Ellos dicen que podría llegar a ser bacteriostático, pero digamos la salida como tal importante de los electrolitos pues la hace un bactericida, y es un bactericida muy inmediato, es muy rápido. Entonces eso, digamos, tiene un buen efecto sobre la bacteria. Tiene un efecto posantibiótico prolongado, y pues ya más adelante vamos a ver que su vida media también es prolongada. Se ha demostrado que es mucho más activo frente a los estafilococos resistentes, más que el linezolid, más que la vancomicina y la quinopristina y la dalfopristina. Ya más adelante les voy a explicar un poquito de esto. Sí se ha visto que de pronto el efecto, en todos los estudios que revisé, el efecto se ha visto que es muy similar, o sea, en realidad, digamos, la eficacia es muy similar tanto a la vancomicina, pero en el tiempo y en el momento de actuar es mucho más rápida la daptomicina. Entonces, digamos, pues en eso sí tiene como un pro respecto al tratamiento de los otros antibióticos. Y tiene un efecto antibiótico prolongado. Encontré más o menos que, dependiente de la dosis, el Enterococcus fecalis de 0.6 a 6.7 horas, con lo que ya les había hablado de la vida media. En estafilococos más o menos de 1 a 6.3 horas, cuando hay, digamos, concentraciones fisiológicas de calcio libre. No entendí bien por qué necesita el calcio. Porque en el momento de unirse a la bomba de calcio tiene que estar activa. Entonces, si digamos hay disminución del calcio circulante, la bomba no va a estar funcionando y la daptomicina no va a poder actuar ahí. Sin embargo, pues no encontré como tal si tiene afectaciones en hipocalcemia como tal, pero pues no lo refieren. Igual las concentraciones de 50 nanogramos es realmente pequeñito. O sea.
Dentro del espectro, bueno, principalmente por infección de tejidos blandos, vamos a encontrar endocarditis, pero es importante saber que la endocarditis tiene que ser del lado derecho del corazón. No hay muchos estudios del lado izquierdo del corazón y ellos todavía pues no se atreven a decir que sea efectivo en el lado izquierdo del corazón, pero para el lado derecho del corazón sí es muy efectivo. Y lo otro es que tampoco hay muchos estudios de que funcione muy bien en válvulas protésicas. Sin embargo, se utiliza y la evidencia que hay hasta el momento es que es bueno, pero todavía no hay muchos estudios sobre válvulas protésicas. Bueno, también para bacteremia, infecciones óseas y articulares, no neumonía, ya les voy a comentar por qué, y no meningitis, ya les voy a comentar también por qué. Bueno, respecto a los microorganismos que cubre, cocos gram positivos, todos los estafilococos aureus y estafilococos epidermidis que pues sean resistentes a meticilinos resistentes, incluso hablan de meticilinos sensibles, pero pues ya vamos a ver que pues más como tal costo efectivo para meticilinos sensibles, pues el tratamiento con penicilina o oxacilina en dado caso. Streptococcus pyogenes agalactiae, enterococos fecalis y faecium resistentes a vancomicina, que se denominan GRE, o resistentes a glicopéptidos, y el corinobacterium. No hay mucho cubrimiento para la actividad de gram negativos, aunque se ha visto que puede llegar a funcionar en algunos, pero no está todavía aprobado como tal, y tiene un muy buen espectro en biofilms y a comparación de las válvulas protésicas en catéteres intradérmicos o materiales protésicos, más que todo ellos lo hablan como materiales protésicos articulares, sí tienen muy buena evidencia para Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Dentro de la farmacocinética, bueno, entonces es un modelo plasmático de tipo bicompartimental, ya les voy a explicar por qué, con una eliminación de primer orden, o sea, eso quiere decir que la molécula pues no se modifica dentro del organismo. La administración es vía intravenosa, aunque se ha visto que hay administraciones orales, pero realmente administraciones orales pues no se ha visto mucho efecto, su administración es netamente intravenosa, independiente de la dosis, diaria única o múltiple va a tener el mismo efecto, y un límite de dosis entre 0.5 y 12 miligramos. Realmente la dosis es real, ya se las voy a mostrar más adelante, pero hay muchos estudios últimamente, aproximadamente desde el 2008 hasta adelante, en donde quieren aprobar que la dosis de 12 miligramos pues es una dosis bastante efectiva sin necesidad de llegar a causar efectos tóxicos. El volumen de distribución, entonces vamos a ver que el volumen de distribución es pues, netamente bajo, el 0.1 litro por kilo. Eso nos va a mostrar o nos va a decir por qué su eficacia plasmática o en el fluido intersticial es tan buena, precisamente porque el volumen de distribución es muy bajo. Y adicionalmente también su volumen de distribución es a todos los órganos mejormente irrigados, a excepción del cerebro, porque al sistema nervioso central sí se ha visto que solamente tiene una penetrancia del 6%, independientemente de que las membranas estén inflamadas o no, o sea, tiene baja penetrancia a sistema nervioso central. La penetrancia de los tejidos, bueno, los líquidos inflamatorios es cercana al 70%. Respecto a la concentración plasmática, la unión a proteínas es bastante intensa, pero a la misma vez es reversible y no depende de la concentración como tal del antibiótico, y está unida aproximadamente en un 90% proteínas. Y la fase de distribución del fármaco es aproximadamente entre unas 4 y 6 horas. Doc, si es lipofílica, ¿por qué tiene bajo volumen de distribución? No, pero ellos, o sea, no sé, pero ellos, lo que se decía era que generalmente era muy lipofílica, pero a células como tal, o sea, no como tal células del cuerpo, sino células bactericidas. Lo que pasa es que tiene los dos componentes, ¿no? Bacterianas. Es una molécula gigantesca con un componente lipídico pequeño que eso le ayuda a unirse a las membranas, pero no a pasar barreras, ¿me entiendes? Es una macromolécula. Porque es muy grande. Es Y digamos gigante. el anillo, el cíclico, es lo que es más grande como tal. Y es ¿Qué la significa parte que no cinética de primer orden? Cinética de primer orden. De primer orden es que la concentración se va a relacionar con el tiempo. Es decir,
Una cinética de eliminación de primer orden, ¿qué significa? Que la eliminación depende de la concentración plasmática. Entre más concentración plasmática, más elimina. ¿Sí? La cinética de orden cero, que no depende de la concentración plasmática, siempre se elimina igual. Pero la cinética de primer orden es una eliminación que depende de la concentración plasmática. Es directamente proporcional a la concentración plasmática. ¿Listo? ¿Y Bueno. segundo orden entonces? No, ya son modelos, son- otros modelos adicionales, ¿sí? Que dependen de varios compartimentos, entonces ahí ya se complica el tema. El parámetro farmacodinámico más importante de este medicamento va a estar relacionado entre el área bajo la curva y directamente proporcional a la MIC. Entonces, lo que vamos a ver es que, digamos, entre la MIC, las MICs que vamos a ver de estos microorganismos es que son muy bajitas, y eso, digamos, es muy benéfico para el medicamento, porque vamos a ver que entre menos dosis pues va a haber mayor beneficio para el tratamiento de estos pacientes, porque la MIC que se necesita, lo que se ha visto es que la MIC tiene que ser menor de 1 nanogramo por mililitro. Microgramo por mililitro. Entonces, lo que vamos a comparar es que, digamos, el área bajo la curva respecto a la MIC tiene que ser en unos artículos encontré que mayor de 200, en otros artículos encontré que mayor de 400. Sin embargo, ellos hablan que 400 se logra casi en el 100% de todos los microorganismos en donde administramos el medicamento. Por ende, pues 200 la vamos a tener mucho más, digamos, mucho más cubierto, y no más con esa relación de área bajo la curva y MIC de 400 vamos a tener un adecuado cubrimiento antibiótico como tal para el microorganismo. Sí, es un antibiótico área bajo la curva dependiente, pero también concentración dependiente. Sí, se es necesita concentración y área bajo la curva. Exacto, Las necesitamos dos. concentración en el momento y área bajo la curva importante para poder, digamos, como tal, inhibir la MIC de ese microorganismo. Entonces, aquí, digamos, son todas las variables farmacocinéticas del medicamento, en donde, encontré a diferentes dosis, porque estas son las dosis más estudiadas que se han tenido hasta el momento: 4 miligramos por kilo, 6 miligramos por kilo y 8 miligramos por kilo. Entonces vamos a encontrar que las concentraciones máximas pues varía mucho de 4 a 8 miligramos. Sin embargo, se ha visto que incluso con 4 miligramos para inhibir la MIC del microorganismo es suficiente. No necesitamos aumentar mucho la dosis para que la MIC sea inhibida. El tiempo máximo, pues es un tiempo máximo, como ya les comenté, bastante corto. El área bajo la curva, pues obviamente se va a aumentar más entre el aumento de la dosis, pero lo que les comentaba era que se necesitaba un área bajo la curva de más o menos de 400 para poder inhibir por completo el microorganismo, y vemos que con 4 miligramos pues logramos casi 494, por lo cual tendríamos casi el 100% del microorganismo cubierto. El tiempo, la vida media, lo que les comentaba, más o menos 8 horas. No hay mucho beneficio en aumentar la dosis respecto a la vida media, entonces pues en realidad por eso pues la gran mayoría que se administra es de 4 miligramos. El volumen de distribución, como ya les comentaba, pues bastante bajo, lo cual favorece a que su concentración sea más plasmática. El clearance como tal del medicamento respecto al clearance renal del medicamento, pues va a estar determinado que, pues digamos, el clearance renal es más o menos el 50 al 60% del clearance del medicamento en tejido tisular, lo cual es importante. Más adelante les voy a comentar para la eliminación y por qué este medicamento sí necesita ajuste cuando hay insuficiencia renal o cuando los pacientes se encuentran en hemodiálisis. Y este AE24 es porcentaje de es el porcentaje sin modificaciones, exacto, el porcentaje de daptomicina sin modificaciones en el microorganismo, en donde vamos a encontrar ¿no? Sin modificaciones, recuperado en la orina. Sí, exacto, sin modificaciones, y que completamente pues vamos a hablar que aproximadamente el 53% se elimina en forma sin completamente activo. Estos son unos cuadritos que les traje más o menos para mirar la relación que hay entre el clearance renal y, digamos, el clearance y el área bajo la curva, en donde vamos a ver que, digamos, en este diagrama
tenemos digamos un área bajo la curva de 600 que como ya les dije pues es cubrimiento completo del microorganismo. Y lo que acá vamos a ver es que dependiendo del clearance renal, o sea, acá es un clearance renal pues adecuado, acá pues digamos intermedio, acá ya hay un clearance entre 30 y 50, en donde vamos a ver que como tal el cubrimiento, o sea, él me va a modificar el medicamento tanto para su eliminación como para digamos su clearance tisular. Entonces vamos a ver que necesitaríamos muchas más altas dosis para un paciente que tiene una insuficiencia, el efecto tóxico sería mucho más alto en un paciente que tiene insuficiencia renal a un paciente que digamos tiene su función renal completamente normal. Sin embargo, acá veíamos digamos los efectos tóxicos a las dosis adecuadas, donde la concentración mínima pues del medicamento es aproximadamente es entre 20 y 25, y vamos a ver que en un aclaramiento digamos renal en una dosis adecuada vamos a ver que pues no va a estar afectado como tal los efectos adversos del medicamento si se llega a dar la dosis adecuada respecto al clearance. O sea, esto sería si diéramos la dosis normalmente todo el tiempo, ¿sí? O sea, si diéramos la dosis continua sin aclaramiento renal, o sea, sin la función ajuste renal, exacto, sin ajuste renal, perdón. Ajuste a la función y esto renal. es dándolo con ajuste a la función renal. Pero ahí, no sé si estoy mal, ahí no es que si la filtración glomerular disminuye en un paciente con falla renal, no quiere decir que el área bajo la curva aumenta porque ¿Sí? hay menos eliminación, ¿no? Sí, aumenta Pero el no área es bajo que la curva. necesitemos más dosis. No, sino por eso después me corregí. No es que necesitemos más dosis, sino es el efecto como tal tóxico que vamos a generar. Entonces, bueno, tiene poca capacidad para cruzar membranas celulares, incluidas a las eritrocitarias o barrera hematoencefálica, como ya les comentaba, solamente entra en un 6%, debido a su gran tamaño molecular y la intensa unión a proteínas que tiene. La eliminación es renal y se recupera aproximadamente en orina del 60 al 78% del antibiótico en su forma activa. Y en pacientes con insuficiencia, como ya les había nombrado, es necesario el ajuste de la dosis, y vamos a dar la dosis con un intervalo de 48 horas postdiálisis, exactamente igual que la vancomicina. En otras situaciones como la edad, el sexo, la obesidad y bueno, otro tipo de alteraciones que estén afectando al paciente, no hay necesidad de ajuste de dosis. Sin embargo, hay un artículo que revisé que decía que entre un índice de masa corporal entre el 30 y el 40%, el volumen de distribución va a estar alterado en un 28%, y en un paciente con un índice de masa corporal del 40 al 50% va a estar alterado el volumen de distribución aproximadamente en un 46%, lo cual pues a mí sí me parece importante, pero ellos dicen que sin embargo aún así no hay necesidad de ajustar dosis como tal en este tipo de pacientes. Las interacciones, entonces se ha visto su más íntima interacción con el surfactante, precisamente por eso al principio les dije que no en neumonía, porque lo que se ha visto es que el surfactante pulmonar lo que hace es que inhibe la acción bacteriana, por eso no está indicado como tal en microorganismos causantes de neumonía, porque no va a tener buena acción en ese tipo de infecciones. La ausencia de metabolismo como tal hepático, su metabolismo es ligeramente sistémico. Entonces la ausencia de metabolismo hepático hace que la interacción con medicamentos que interaccionan con citocromo P450 pues sea realmente casi mínima y no tiene mayor tipo de interacciones. Otro tipo de interacciones que se ha visto, más que todo es respecto a la filtración glomerular. Ya saben, pues el tipo de eliminación de este medicamento es por excreción tubular. Vamos a ver que está pues digamos íntimamente en interacción con AINES y COX-2, aunque pues los COX-2 ya se han venido dejando en desuso, entonces pues digamos no tendríamos mucho inconveniente con él, pero con los AINES sí hay que estar teniendo un poquito de cuidado respecto a la eliminación renal. Y otros estudios que muestran estudios respecto a la simvastatina, solamente simvastatina, no encontré otro tipo de como tal de estatinas, pero sí decía que todos los inhibidores como tal de la HMG reductasa, que son pues las estatinas, pues tendrían interacción de este tipo.
La interacción realmente es elevación o estar teniendo cuidado con la elevación de la creatinina quinasa plasmática debido a pues, la interacción con esta enzima y las estatinas para no, digamos, ir a producir uno de los efectos adversos más importantes que sí produce la daptomicina. Entonces ya les voy a nombrar cuáles. Este es, digamos, uy, esto diapositiva iba mucho más arriba, perdón. Todo el espectro que podamos encontrar, entonces Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa, Enterococcus fecalis, tanto Fashion como fecalis, que son principalmente resistentes a glicopéptidos, en donde vamos a encontrar pues que la MIG en un 50% es supremamente bajita, como ya les había comentado. Incluso la MIG en un 90% también es supremamente bajita. Los únicos que han hecho un poquito más de MIG alta es el Enterococcus faecium, pero vamos a ver que la MIG es de 4. Entonces si tenemos un Enterococcus faecium que sea con una MIG de 2, pues no hay problema, le podríamos dar este antibiótico. Entonces los efectos adversos, como les venía contando, el principal efecto adverso de la daptomicina que se ha encontrado son todas las alteraciones musculares como tal que vayan a generar en el cuerpo, o sea, miopatía y miositis. La relación más como tal intensa con este tipo de efecto adverso se ha visto en el uso concomitante con estatinas. Entonces no se ha visto como tal que sola per se la daptomicina produzca este tipo de patología, sino más en el uso concomitante con estatinas. Entonces tener en cuenta que se debe suspender en el momento que se esté dando el antibiótico pues las estatinas. La idea es que para cuando vayamos a iniciar este tipo de medicamento, tomar una CPK previa al inicio del medicamento y estar tomando una CPK de control semanal mientras estemos dando el antibiótico. Otro tipo de efectos adversos, pues náuseas, vómitos, diarrea, todo lo que sea, digamos, relacionado con Clostridium difficile y enterocolitis. Y otro de los efectos que se ha visto más o menos desde julio del 2010, la FDA ha estado estudiando y notificando unos casos de neumonía eosinofílica en este medicamento. Hasta el momento se han reportado 7 casos entre el 2004 al 2010 y en todos ellos eran pacientes mayores de 65 años y se veía que los síntomas iniciaban más de 2 semanas posterior al iniciado del medicamento. Y hasta el momento se han documentado 36 posibles casos más, pero lo que ellos no tienen, digamos, como tal claro es si la neumonía es netamente causada por el medicamento como tal o como los inicios de los síntomas son tan tardíos, sea, digamos, alguna otra cosa, algún otro factor que esté generando la neumonía. Este es otro tipo de efectos adversos. Resaltar que los efectos adversos, aunque son muy variables, son muy mínimos, tienen un porcentaje, el que más porcentaje tiene es de 6 a 5, que son los gastrointestinales, que digamos son efectos esperables en la gran mayoría de antibióticos, y de resto pues todos los efectos adversos pues son muy mínimos y no tienen, digamos, mayor importancia como tal. El único más importante es que sí quiero que les quede claro es lo de la miositis, es lo único. Respecto a la dosis, bueno, entonces la infección de tejidos blandos, como ya les comenté, se ha visto que la dosis efectiva es de 4 miligramos por kilo intravenosos en el día. Cuando ya la infección es mucho más severa, estamos hablando de bacteremias o incluso endocarditis, la dosis recomendada es de 6 miligramos kilo intravenosos día. En insuficiencia renal, entonces acordémonos que cuando el clearance es menor de 30, vamos a dar el medicamento cada 48 horas. No se ha visto información de este medicamento en pacientes menores de 18 años, por lo cual se recomienda que no se utilice en pacientes menores de 18 años y la aplicación se tiene que dar en una infusión de 30 minutos o se puede dar en una inyección de 2 minutos, fue lo que encontré. Aquí entonces la tablita, el tratamiento en infecciones leves de 4 miligramos kilo día, en infecciones severas como bacteremias y endocarditis y osteomielitis 6 miligramos kilo día. El tratamiento normal en una infección para tejidos blandos tiene que durar entre 7 y 14 días y el tratamiento para endocarditis y osteomielitis de 4 a 6 semanas dependiendo si tiene o no prótesis.
Respecto a la resistencia, entonces es muy poco común, se ha escrito como excepcional en la literatura. Se ha visto que más o menos se ha reportado enterococos glicopéptidos resistentes en Corea en el 2005, en Europa en el 2010, en Taiwán en el 2011 y en USA entre el 2007 y el 2011, solamente 9 casos en el mundo. Lo que ellos hablan más que resistencia son fracasos terapéuticos, es lo que ellos más hablan, en donde se va a ver que las mix de estos microorganismos están ligeramente más aumentadas, entonces que lo único que ellos dicen es que para eso habría necesidad de subir la dosis, pero que como tal resistencia generada pues no es. Y lo que les hablaba, pues lo que ellos hablaban de resistencia o de una área bajo la curva, relación área bajo la curva MIC mayor de 200, en unos artículos hablan mayor de 400, en donde se va a ver que pues si se utiliza el medicamento entre estos rangos pues este rango terapéutico, vamos a encontrar que pues la resistencia de daptomicina va a ser mínima. Y los cambios morfológicos de la pared celular, más que todo en el Staphylococcus aureus, es lo que me va a generar, digamos, como tal una exposición prolongada a la vancomicina, y eso es lo que me va a generar, digamos, la resistencia. O sea, lo que ellos hablaban era que la exposición prolongada a vancomicina del Staphylococcus aureus, sea por de dosis mínimas o, digamos, dosis bajas como tal, es lo que me va a generar la modificación del cambio de la membrana celular para hacer resistencia a la daptomicina, pero pues la verdad el mecanismo es diferente, entonces no entendí muy bien de eso.